Hola, bienvenido al programa Una Voz del Cielo. Hoy tenemos como título para desarrollar El último aliento. Y sí, tiene que ver con nuestra vida y esa lucha incansable de todo ser por sostener hasta ese último aliento. Nadie quiere dejar ese último aliento, nadie quiere dejar de que su corazón siga latiendo. Y de esto se trata este mensaje. Lo importante sería poder saber cómo nosotros llegamos a recibir ese aliento, cómo apareció en nosotros ese aliento de vida. Para ello tendríamos que ir a la creación del primer ser, cuando Dios creó allí al primer ser humano. Y la Biblia cuenta que lo formó del polvo de la tierra, pero claro, hizo una figura y esa figura no tenía aliento de vida, no tenía movimiento, no tenía expresión, no tenía pensamiento. Y en ese entonces fue cuando Dios emite ese soplido sobre el ser y comienza allí a respirar ese ser humano, al cual conocemos como el hombre. Leemos allí en Génesis este momento tan especial para la raza humana, cuando el ser comenzó a respirar y comenzó en ese ser a latir vida. Leamos Génesis capítulo 2, versículo 7, el momento preciso cuando el ser humano recibe ese aliento de vida de parte de Dios. Génesis 2:7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Qué momento tan especial, tan expectante para toda la creación. Ver cuando ese cuerpo inerte allí, que no tenía ni movimiento ni expresión, allí imagino a este hombre abriendo los ojos, comenzando a respirar, a expresarse. Y uno de los libros más antiguos es el libro de Job, y cuenta cómo Dios le dio vida con ese soplo. Dice Job capítulo 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y comenzó el ser a respirar, a sentir esa vida, esa vitalidad del ser, que lo llevaría y lo acompañaría a lo largo de su vida. Pero luego vino el pecado, y el pecado trajo la muerte, y la muerte dejó sin aliento al hombre. Ese momento tan triste, tan dramático de la raza cuando el hombre cae en pecado, y allí por causa del pecado vino la muerte, esa muerte tan terrible que causa tanto dolor cuando un ser queda sin aliento. Dice Romanos capítulo 12, capítulo 5, en el versículo 12, cuando aparece la muerte, cómo es que la muerte deja sin aliento al hombre. Allí dice Romanos capítulo 5, versículo 12, así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Qué triste ese día, ese momento cuando el hombre por primera vez experimenta la muerte. Lo primero que experimenta el hombre es la desconexión con esa comunión, con esa unión entre Dios y el hombre, esa unión espiritual. Y la primera muerte fue la muerte espiritual. Y luego vino la muerte física, donde finalmente el hombre llegaba a perder hasta el último aliento. Y una evidencia tan poderosa, tan grande a nivel mundial, fue el diluvio,
cuando por causa del pecado y la maldad del hombre, Dios emite su juicio, y su juicio trajo consecuencias, la muerte y de todo ser que quedó sin vida, flotando allí en el mar. Dice Génesis capítulo 7, versículo 22, lo siguiente: todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Allí el hombre quedó sin aliento. Fue una experiencia dramática, trágica para el ser humano. Por lo tanto, a partir de allí, de seguir esa forma de vida, pecando y de enfrentando a Dios y desafiando a Dios, la muerte fue pasando a todos los hombres de generación en generación. Y nosotros también miramos, a veces de lejos, a veces de cerca, cómo las personas se van quedando sin aliento. Y la Biblia enseña que Dios puso límite a la existencia del ser. Y podemos ver algunos pasajes, por ejemplo, el libro de Job, te comentaba, el libro más antiguo, como dice que el hombre vive un corto tiempo, se le acorta el día y pierde su aliento. Leamos Job capítulo 14, versículos 1 y 2. El hombre, nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Esto nos hace acordar cuando salimos a un lugar, a un espacio verde, y montamos allí una carpa, y allí el acampante pasa sus días en esa carpa, pero luego tiene que levantar las estacas, tiene que desatar los vientos, y esa estructura que lo mantuvo allí protegido durante unos días, tiene que sacarla, la envuelve, la lleva y saca las estacas, y por poco tiempo quedan las marcas, y finalmente nadie sabe que allí hubo una carpa, porque no quedó ni rastro. La Biblia enseña que el hombre es como ese acampante que monta su carpa y clava sus estacas sobre la tierra, pero que en corto tiempo tendrá que partir, y ni aún quedarán las marcas. La Biblia enseña, y la vida nos enseña, que la muerte va pasando de generación en generación, y vamos viendo la muerte, y es como que uno se va adaptando y va tomando esto como un hecho natural, y la muerte se va sucediendo, y finalmente es como que nadie repara en ello. Es como si nadie se pusiera a pensar cómo parar esta situación, cómo detener esta rueda que tiene su límite, que tiene su tiempo, cómo hacerlo. Dice que las personas van a los cementerios, visitan a sus seres queridos, pero no se pone uno a pensar: ¿y si me toca a mí? ¿Y si yo seré el próximo? Dice que la persona no piensa en esto. Ve al que queda sin aliento, pero no repara en ello. Lo dice la Biblia, Job capítulo 4, versículo 20. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. Nadie se pone a pensar en este suceso como algo que a uno mismo le va a tocar. Y la Biblia dice que Dios puso a cada ser humano un tiempo de vida, un tiempo en el cual permanecerá su aliento en él. Y ha fijado el límite de ese tiempo. Y cada uno tiene su límite. Ese límite no está marcado por una enfermedad, no está marcado por una buena salud, no está marcado por una vejez, sino que está marcado por el reloj de Dios. Y el último aliento puede ser en cualquier etapa de la vida.
cuando se es niño, cuando se es joven, cuando se es adulto, cuando se es maduro, cuando se está en la tercera edad. El límite lo ha fijado Dios. Dice el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 16. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Podríamos pensar, ¿por qué Dios puso límite a la vida del hombre? ¿Por qué Dios pone un límite a cada ser humano? Y la Biblia enseña que Dios ve al hombre en su rutina y siempre hace prácticamente lo mismo, y pasan los años y el hombre busca su propio camino lejos de Dios, y es como una rueda que va girando, va girando, va girando, y siempre está haciendo lo mismo, o por lo menos parecido. Y si esa persona no busca a Dios, nunca lo buscará. Esa será su rutina, y si el tiempo fuera eterno, sería así, una rueda que gira, haciendo siempre lo mismo, en el mismo momento, cada día haciendo lo mismo, y pasan los días, los meses, la semana, los años. Sería angustioso. Entonces, ¿Dios qué hizo? Puso límites. ¿Para qué puso esos límites en el ser? Para que el hombre entienda que Dios le está buscando, y para que el hombre entienda que necesita buscar a Dios. Si no existiese ese límite, sería incansable ese hombre, o esa mujer, o ese niño, haciendo siempre lo mismo, pero nunca buscando a Dios. Al saber que tiene un límite, Dios lo llama a la reflexión y a buscar a Dios. Dice, por ejemplo, libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Así que si pensaras o quisieras razonar cuál es la razón de que cada uno de nosotros tenemos un límite de tiempo en este mundo, un límite de vida, y Dios te diría, es para que entiendas que se te acorta el tiempo y que necesitas buscar a Dios. El sabio Salomón, por ejemplo, él escribió sobre muchas cosas de la vida, cosas que acontecen, la vanidad de la vida, por ejemplo, que todo es vanidad, aflicción de espíritu, y tantas cosas que escribió el sabio. Pero cuando él describió la muerte, por ejemplo, él pensó en una lámpara que cuelga sobre un hilo de plata, un hilo de seda entretejido con plata. Allí cuelga de ese hilo la lámpara. Y imaginaría tal vez en su palacio cuando las lámparas colgaban de esa manera. Pero que cada tanto esos hilos se cortaban y la lámpara caía al suelo y se estrellaba contra el piso. También pensaría él el fin de un ser como aquella persona que va a un pozo de agua y no sé ahora, pero ahora ya no queda, pero antiguamente o en los tiempos cuando Salomón escribió esto, seguramente veía a la gente que sacaba agua de los pozos. Había una rueda sobre la cual se pasaba una soga y allí se sujetaba un cántaro, y entonces la persona dejaba correr la soga y el cántaro bajaba hasta el fondo del pozo, y allí se llenaba de agua, y volvía a recoger esa soga y el cántaro subía rodando sobre una roldana. Pero dice, finalmente esa roldana se rompe y la soga tiene que hacer mayor fuerza porque ya la roldana no le ayuda en el rozamiento. Finalmente la soga se corta, el cántaro se cae y queda roto allí junto a la fuente. Así imaginaba Salomón el fin de la vida. Y lo dice de esta manera. Eclesiastés capítulo 12, versículo 6.
Antes que la cadena de plata se quiebre pensando en la lámpara, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Y así es con la vida. Todo aquello que nos mantiene vitales, que nos mantiene fuertes, algún momento eso dejará de ser. Y finalmente el ser yacerá sin aliento. ¿Y qué pasará con esa persona, ese ser que ha quedado allí sin la posibilidad de seguir viviendo en este mundo? Bueno, una vez que la persona deja este mundo, sigue su camino, porque las personas, el alma es eterno, no deja de ser, es eterno. Por lo tanto, si deja el cuerpo en este mundo, tiene que seguir viaje. Y dice este sabio, ¿a dónde va el alma una vez que deja el cuerpo? Deja el cántaro allí junto al pozo, o como si la lámpara quedara rota allí en el piso. ¿Qué pasa con el alma? Dice Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra, hablando del cuerpo, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Allí, en ese lugar, cuando la persona deja su cuerpo, continúa hacia la presencia de Dios. Es allí donde toda alma se encontrará con su Creador, aquel que le dio ese primer aliento de vida. Y allí tendrá que rendir cuentas. Y si esa persona no ha solucionado su problema de separación con Dios, si en el corto tiempo de su día, de su vida, no encontró a Dios, esa persona recibirá allí, en ese encuentro personal con Dios, en ese juicio en el cual ese alma tendrá que dar cuenta por todo lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, tendrá que dar cuenta, y allí perderá el último aliento de su esperanza, porque será lanzado a un lugar separado eternamente de Dios, y allí quedará sin aliento de vida, quedará en una muerte eterna, en una separación, lejos de la presencia de Dios por toda la eternidad. Ese será el último aliento de esperanza. Dice el libro de Apocalipsis, cuando esto acontece, cuando las almas pasan del otro lado y se encuentran con Dios, cuando son juzgadas, cuando son halladas faltas y sentenciadas a la muerte eterna, dice que son lanzadas a un lago de fuego. Y dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por lo tanto, la persona necesita recibir el aliento de vida que solo Dios puede darle. Cuando el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos, Él les sopló esa vida espiritual. Y Dios quiere soplar antes de que nosotros partamos rumbo a la eternidad, sin Dios y sin esperanza y hacia una condenación eterna. Jesucristo quiere soplar en nosotros aliento de vida, quiere soplarnos su espíritu. Esto hizo con los discípulos que no tenían vida espiritual. Jesucristo les sopló esa vida, porque Él es el Creador y Él podía hacerlo. Podía volver a impartir vida en un ser que su espíritu está muerto o separado de Dios. Veamos ese momento cuando Jesucristo sopla vida en esos discípulos y les da vida espiritual. Dice Juan capítulo 20 versículos 21 y 22. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. El Señor había resucitado allí. Les dijo: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Jesucristo quiere soplar en nosotros aliento de vida,
antes de que dejemos este cuerpo sin aliento y partamos a dar cuentas allí en el juicio con Dios, antes de que eso acontezca, la persona tiene el tiempo necesario para buscar a Dios. Aunque los días son cortos, aunque sea corto el tiempo de la vida, cada uno tiene la posibilidad de encontrarse con Dios en ese corto tiempo. Y allí es cuando Jesucristo puede soplar vida espiritual. Y entonces, si eso pasa en la persona, no tendrá que ir a juicio, tampoco tendrá que ser condenado. Todo lo contrario, irá a la presencia de Dios una vez que deje el cuerpo, pero su alma entrará por la eternidad con Dios en el cielo y estará siempre con Él. ¿Por qué? Porque si Jesucristo sopla vida en el ser, ese ser pasa a ser de la familia de Dios. Y de ser creación de Dios pasamos a ser hijos de Dios cuando Jesucristo sopla vida en nosotros. Dice allí Efesios capítulo 1 versículo 5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Jesucristo puede soplar vida en nosotros, puede darnos el Espíritu Santo y también puede permitir que seamos adoptados como hijos de Dios. Y también Él puede perdonar nuestros pecados para que no tengamos que ir a juicio y para que no tengamos que ser lanzados a ese lago de fuego. Solo Jesucristo puede perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él vino a este mundo y murió en una cruz y derramó su sangre para pagar el precio de nuestros pecados. Y entonces, cuando la persona va a Jesucristo, le confiesa sus pecados, se arrepiente de ellos, le pide perdón a Jesucristo y a su vez le pide que limpie su corazón de todo pecado. Jesucristo le va a limpiar con la sangre que Él mismo derramó en la cruz del Calvario por esa persona que acude a Jesucristo, que va a Él para ser perdonado. Dice Efesios capítulo 1 versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, está hablando de la persona de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Por lo tanto, antes de que dejemos a este cuerpo sin aliento, necesitamos recibir el aliento de vida que solo Dios nos puede dar. Y si Jesucristo nos da ese aliento, si Él sopla vida en nosotros, Él dejará para siempre en nuestra vida su Espíritu Santo. Qué hermoso momento es este, porque estás escuchando lo que se llama el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias, que aunque tu vida está condenada a muerte, a una muerte eterna, Jesucristo puede cambiar el destino eterno de tu alma. Y las buenas noticias es que si tú haces caso a este mensaje, esta voz que llega del cielo y te dice que en Jesucristo hay salvación y está la solución para recobrar ese aliento de vida que solo Cristo te puede dar. Y entonces pondrá dentro de ti lo que puso en los discípulos una vez que resucitó. Les sopló vida y puso en ellos el Espíritu Santo. Eso quiere hacer contigo, porque estás escuchando el Evangelio, las buenas noticias. Solo tienes que creer esto. Dice Efesios 1:13. En Él, es decir, en la persona de Jesús, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La obra de la cruz trajo la posibilidad de recibir aliento de vida. Y qué triste sería que si tú no crees en este Evangelio, en la salvación por medio de Jesucristo, si tú no crees en el perdón de pecados por medio de su sangre,
Si tú no crees que necesitas confesar tus pecados y recibir a Jesucristo en tu vida como Señor y Salvador, entonces tu vida será como esa lámpara que se corta el hilo de plata y la lámpara cae y queda sin aliento, para luego ir a un lugar de juicio y de condenación eterna. Si tú no vas a Jesucristo para recibir ese aliento de vida, ese soplo de vida que solo Jesucristo te puede dar, te digo lo que te va a pasar. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice que cuando dejes ese cuerpo en el último aliento de tu vida, pasará esto. Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Déjame decirte una cosa. Si aún tienes aliento de vida, si aún estás respirando físicamente, es porque todavía Dios te ha dado el tiempo para que busques a Dios. Y la única forma de buscar a Dios y de recibir el aliento de vida es encontrarte con Jesucristo. Y para que tu vida pueda recibir ese aliento de vida, necesitas confesar tus pecados, hablar con Jesucristo, recibirlo en tu vida como Señor y Salvador y pedirle perdón, clamar por esa salvación y decirle que te llene con ese Espíritu Santo y que sople vida en ti, y entonces pasarás una eternidad siendo un hijo de Dios, porque serás adoptado en la familia de la fe. La sangre de Jesucristo limpiará tu vida de todo pecado. Te hará un hijo de Dios. Y cuando este cuerpo quede sin vida, sin aliento, tu alma irá a la presencia de Dios, ya no para condenación, sino para recibir ese hogar celestial, maravilloso que Cristo preparó para ti. No podrías desperdiciar este aliento de vida. Recíbelo, recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y ese será ese aliento de vida, como allí cuando Adán estaba en un cuerpo inmóvil, inerte, y sintió ese soplo de Dios que penetró en todo su ser y le dio vida. Esa misma vida te la quiere dar Dios, pero la quiere dar eternamente, para siempre. ¿La recibirás? Si quieres recibir aliento de vida, ve a Jesucristo. Si quieres recibir aliento de muerte, quédate como estás, como verás la vida pasar y verás las muertes que se van sucediendo y no harás nada. Y tu vida seguirá en una rueda rutinaria, o cambiarás para recibir vida espiritual. Ve a Jesucristo, confiesa tus pecados, recíbelo como Señor y Salvador, acepta por la fe que Él te puede perdonar todos tus pecados y dile que te sople ese aliento de vida espiritual. Solo Cristo puede hacer eso. ¿Lo harás? Que en ese aliento puedas tener esa fuerza necesaria para hacerlo. Que el Señor te bendiga y nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.